¿Alguna vez has sentido que tus pensamientos negativos te impiden alcanzar tu máximo potencial? ¿Te encuentras atrapado en un ciclo de dudas, miedos y preocupaciones que oscurecen tu día a día? No estás solo. Nuestra mente, aunque poderosa, a veces puede convertirse en nuestro peor enemigo, llenándose de pensamientos que minan nuestra confianza y bienestar. Pero hoy queremos mostrarte una salida. Este video es tu guía hacia una mente más clara, resiliente y positiva. Exploraremos estrategias estoicas comprobadas que te permitirán vencer la negatividad y forjar una mentalidad inquebrantable. Si estás aquí, es porque has sentido cómo esos pensamientos negativos pueden invadir tu mente y afectar tu vida. Y estamos aquí para ayudarte a cambiar eso. Te invitamos a quedarte hasta el final, donde descubrirás lecciones valiosas y prácticas que transformarán tu forma de pensar y actuar. Recuerda, tu mente es un campo de batalla y con las armas adecuadas puedes salir victorioso. Así que si estás listo para emprender esta transformación y liberarte de la negatividad, acompáñanos en este recorrido. Comencemos. Descubre cómo tomar el control de tus emociones y desbloquear tu verdadero potencial con nuestra guía de crecimiento personal, Filosofía Estoica para la Vida Moderna. Haz clic en el link del primer comentario fijado o visita nuestro sitio web para obtenerlo ahora. Lección 1. Reconociendo el poder de nuestros pensamientos. ¿Te has dado cuenta alguna vez de lo poderoso que son tus pensamientos? No hablo solo de los grandes pensamientos profundos o de las ideas brillantes que se nos ocurren de vez en cuando, sino de ese flujo constante de pensamientos que tienes todos los días. Según los estudios, llegamos a tener más de 60.000 pensamientos al día. Es abrumador, y lo peor es que, si no los controlamos, esos pensamientos, especialmente los negativos, pueden empezar a dominar nuestra vida. Ahí es donde entra el estoicismo, con su enfoque en controlar la mente y mantener la tranquilidad interna. Marco Aurelio, el gran emperador y filósofo estoico, hablaba de la importancia de gobernar nuestra mente como si fuera una fortaleza. Somos los guardianes de esa fortaleza y debemos decidir qué pensamientos dejamos entrar y cuáles bloqueamos en la puerta. Pero claro, no es tan fácil, ¿verdad? A diario nos enfrentamos a una avalancha de pensamientos, y muchos de ellos no son útiles, sino todo lo contrario. El estoicismo tiene un concepto llamado impresiones o fantasiae, que son esas percepciones o pensamientos iniciales que llegan a nuestra mente. La clave está en filtrar esas impresiones, en no aceptar automáticamente todo lo que pensamos como verdad. Es un arte que requiere práctica y, sobre todo, conciencia. Cada pensamiento que dejas entrar y al que le das importancia moldea tu realidad. Y si permites que esos pensamientos sean negativos, tu experiencia de la vida también será negativa. Una de las razones por las que esto sucede es que estamos biológicamente programados para ser más sensibles a los pensamientos negativos. Es algo que nos ha ayudado a sobrevivir como especie. Imagina a nuestros antepasados en la sabana, constantemente alertas a posibles depredadores. Un pensamiento negativo en ese contexto podía salvarles la vida. Hoy en día ya no tenemos que preocuparnos por tigres o leones, pero nuestros cerebros siguen funcionando de la misma manera, generando una gran cantidad de pensamientos negativos que en realidad ya no necesitamos. Aquí es donde los estoicos nos enseñan a hacer una distinción clave, la dicotomía del control. Ellos nos recuerdan que hay cosas que podemos controlar, como nuestras reacciones y nuestros pensamientos, y otras que no, como lo que sucede a nuestro alrededor. Aprender a enfocarnos solo en lo que está bajo nuestro control es fundamental para superar esta tendencia natural hacia lo negativo. Estos pensamientos automáticos negativos son muy comunes y tienden a aparecer sin que siquiera nos demos cuenta. Pueden ser pensamientos como «no soy lo suficientemente bueno» o «nunca lograré esto».
Según los estoicos, estos pensamientos no son más que juicios erróneos. Y aquí es donde entra el trabajo de cambiar esos juicios. Para los estoicos, no son los eventos externos los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Entonces, cuando surge un pensamiento negativo, el primer paso es reconocerlo como lo que es. Solo un juicio, no un hecho. Luego, puedes comenzar a desafiarlo y reemplazarlo con una perspectiva más racional y constructiva. Vivimos en un mundo muy diferente al de los estoicos antiguos. No tenemos que enfrentarnos a leones salvajes o guerras constantes, pero sí nos enfrentamos a nuestras propias amenazas mentales. Problemas financieros, el estrés del trabajo, la incertidumbre sobre el futuro. Todos esos son los tigres mentales que nos acechan en la actualidad. Y aunque las circunstancias hayan cambiado, la filosofía estoica sigue siendo igual de relevante. Una de sus prácticas más poderosas es la premeditatio malorum, que consiste en anticipar los problemas o adversidades que podrían surgir. Al hacerlo, no solo nos preparamos mentalmente para enfrentar cualquier situación, sino que también reducimos la ansiedad porque, cuando algo malo sucede, ya lo hemos considerado antes y estamos listos para enfrentarlo. Pero hay algo importante que debemos recordar. No estamos solos en esta lucha interna. Incluso los grandes filósofos estoicos, aquellos a quienes admiramos por su sabiduría y fortaleza mental, también tuvieron sus propias batallas internas. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones para lidiar con sus propios pensamientos turbulentos. Es un recordatorio de que esta lucha es universal y que, al compartir nuestras experiencias y aprendizajes con otros, podemos encontrar apoyo y fortaleza en la comunidad. Estamos todos juntos en este viaje y reconocer eso puede ser de gran ayuda para mantenernos firmes en el camino hacia la paz mental. Así que, ¿cómo podemos empezar a transformar nuestra radio mental para que deje de emitir pensamientos negativos y comience a sintonizar con una frecuencia más positiva y productiva? Los estoicos nos ofrecen varias herramientas. Una de las más importantes es el enfoque en la virtud. Al centrar nuestros pensamientos en lo que es virtuoso y en lo que es nuestro deber hacer, podemos reprogramar nuestra mente para que busque lo bueno y lo útil en lugar de lo negativo. Y eso no significa que ignores los problemas o los desafíos, sino que los enfrentas desde una posición de fortaleza y claridad. Cultivar una mentalidad estoica es como entrenar un músculo. Requiere práctica, paciencia y constancia. Pero te garantizo que, cuanto más lo hagas, más notarás cómo tus pensamientos empiezan a alinearse con la serenidad y la resiliencia que tanto buscamos. Al final del día es una elección. Puedes dejar que los pensamientos negativos te dominen o puedes tomar las riendas de tu mente y construir una vida más armoniosa. Lección 2. Transmutando lo negativo en positivo. Cuando hablamos del estoicismo, una de las cosas más fascinantes es el poder que tiene para transformar nuestra perspectiva. Imagina esto: los eventos que suceden a nuestro alrededor por sí mismos no tienen poder sobre nosotros. Lo que realmente importa es cómo los interpretamos. Los estoicos sabían esto muy bien. Ellos decían que no son las cosas en sí las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. Y ahí es donde reside nuestro verdadero poder, en nuestra capacidad para elegir cómo interpretar lo que nos sucede. Esto es lo que llamamos proairesis, o el poder de nuestra elección moral. Es como tener un interruptor interno que podemos activar para decidir cómo reaccionar ante cualquier circunstancia. Es curioso cómo estamos naturalmente inclinados hacia lo negativo. Es algo casi biológico, un residuo de nuestra evolución. En tiempos antiguos era esencial estar alerta y ver amenazas en todas partes para sobrevivir. Pero hoy en día esa tendencia ya no es tan útil.
Lo que hacemos es sobrecargar nuestra mente con pensamientos negativos y problemas que, en realidad, no merecen tanto espacio en nuestra cabeza. Y los estoicos, siendo los grandes observadores de la naturaleza humana, ya lo sabían. Ellos reconocían esta tendencia y, en lugar de dejarse llevar por ella, desarrollaron técnicas para contrarrestarla. Hablaban del asentimiento, una práctica donde decidimos si aceptamos o no las impresiones que llegan a nuestra mente. ¿Es este pensamiento útil o no? ¿Me beneficia o me hace daño? Esa es la pregunta que debemos hacernos cada vez que aparece un pensamiento negativo. Hay algo increíblemente poderoso en reenfocar nuestra atención de lo negativo a lo constructivo. Marco Aurelio solía decir que debemos ver las cosas como realmente son, sin agregarles etiquetas innecesarias. Y aunque suene simple, no lo es tanto. ¿Cuántas veces nos encontramos ante una situación difícil y automáticamente asumimos lo peor? El estoicismo nos enseña a detenernos un momento, observar la situación tal como es, y luego decidir conscientemente cómo reaccionar. Es aquí donde entra el amor fati, el amor al destino. En lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, los estoicos nos invitan a aceptar lo que es, incluso a amar cada desafío que se nos presenta, porque en cada uno de ellos hay una oportunidad de crecimiento. Hablando de desafíos, la verdad es que la vida está llena de ellos. Pero, ¿y si te dijera que cada adversidad es en realidad una oportunidad disfrazada? Piensa en algunos de los grandes estoicos de la historia como Séneca o Epicteto. Ambos enfrentaron enormes dificultades, pero en lugar de ser aplastados por ellas, las usaron como trampolines para crecer. Ese es el poder de la perspectiva estoica. Cuando te enfrentas a un desafío, puedes verlo como una carga o como una oportunidad para volverte más fuerte, más sabio. Y ese es el secreto. Cuando cambiamos la forma en que miramos los problemas, esos problemas también cambian. Otra herramienta poderosa que los estoicos usaban era la gratitud. Sé que parece un cliché, pero la gratitud tiene un poder transformador. Los estoicos practicaban algo llamado contemplación de la pérdida, un ejercicio en el que imaginaban perder todo lo que tenían. ¿Suena extremo? Puede ser. Pero este ejercicio los ayudaba a valorar lo que ya tenían en lugar de enfocarse en lo que les faltaba. En nuestro día a día es fácil caer en la trampa de la insatisfacción. Siempre queremos más, pero cuando cultivamos la gratitud, aprendemos a apreciar el presente y a encontrar satisfacción en lo que ya está en nuestras vidas. Pero claro, todo esto requiere disciplina mental. Séneca hablaba mucho sobre la autodisciplina y cómo nuestra mente es nuestro mayor campo de batalla. Es fácil dejarse llevar por las emociones y los pensamientos negativos, pero el estoicismo nos invita a desarrollar una mente fuerte, capaz de filtrar lo que no nos sirve. Aquí es donde entra la ataraxia, esa tranquilidad mental que tanto valoraban los estoicos. No se trata de vivir en una burbuja sin emociones, sino de tener la capacidad de manejar lo que sentimos y pensamos de una manera que nos beneficie. En el fondo, lo que el estoicismo nos ofrece es una especie de alquimia mental. Imagina que puedes tomar cualquier pensamiento negativo, cualquier emoción perturbadora, y transformarla en algo positivo. Ese es el poder de esta filosofía. Al reconocer un pensamiento negativo, lo cuestionamos, lo desmontamos y lo reemplazamos con algo más útil, más constructivo. Y una herramienta que puede ayudarte a hacerlo es llevar un diario estoico. Epicteto solía decir que no hay nada más importante que examinar nuestros pensamientos diariamente. Escribir te permite ver esos patrones de pensamiento negativos y comenzar a cambiarlos de manera consciente. Lo que me encanta del estoicismo es su enfoque práctico. No es una filosofía que solo queda en la teoría, es una forma de vida que podemos aplicar todos los días. Cuando comienzas a practicar estas técnicas, poco a poco te das cuenta de que tienes más control sobre tu mente de lo que pensabas. Es fácil caer en la trampa de la insatisfacción. Pero cuando cultivamos la gratitud, aprendemos a apreciar el presente y a encontrar satisfacción en lo que ya está en nuestras vidas.
Y eso, amigo mío, es lo que te permitirá transformar tu vida. Lección 3. Análisis profundo de los pensamientos negativos. ¿Alguna vez has sentido que tu mente está llena de sombras? Esos pensamientos que parecen surgir de la nada, invadiendo tu tranquilidad sin que te des cuenta. Los estoicos, esos grandes sabios de la antigüedad, tenían una metáfora fascinante para describir esto: la sombra interna. Para ellos, los pensamientos negativos eran como una sombra omnipresente, siempre acechando, siempre dispuesta a empañar nuestra visión de la realidad. Lo interesante de los estoicos es que no veían estos pensamientos como un enemigo externo, sino como algo que brota desde dentro. No es la realidad la que nos molesta, decían, sino nuestras percepciones sobre esa realidad. Y aquí radica el verdadero poder. Lo que pensamos puede ser moldeado, filtrado, cambiado. La mente humana es compleja. Cada uno de nosotros, en algún momento, ha sido víctima de esos pensamientos intrusivos que parecen devorar nuestra paz interior. Y eso es lo fascinante del estoicismo. Ellos entendían que estos desafíos mentales no eran un problema individual, sino una condición común de la humanidad. Marco Aurelio, incluso siendo emperador, no estaba libre de estos pensamientos negativos. Lo que hizo diferente a los estoicos fue su enfoque práctico. No se trataba de eliminar completamente estos pensamientos, sino de aprender a manejarlos, de encontrar la paz en medio de la tormenta. Y parte de esa paz venía de saber que no estamos solos. En el estoicismo, la comunidad jugaba un papel importante, ofreciendo apoyo y sabiduría para que juntos pudiéramos superar nuestras propias batallas internas. Cuando hablamos de estos pensamientos negativos desde una perspectiva estoica, es importante recordar cómo ellos los conceptualizaban. Los llamaban impresiones o fantasiae. Cada pensamiento que surge es como una impresión en nuestra mente, pero no todas las impresiones merecen nuestra atención. Aquí es donde entra en juego el concepto de asentimiento. Imagina que cada pensamiento negativo es como una llamada telefónica. ¿Vas a contestar todas las llamadas, incluso las que sabes que te traerán problemas? Los estoicos nos invitan a no darle nuestro asentimiento a cada pensamiento que pasa por nuestra cabeza. Solo aquellos pensamientos que realmente aporten valor a nuestra vida son los que merecen nuestra atención. Esto no es fácil, pero es posible, y es el primer paso hacia la transformación mental. Es impresionante cómo los pensamientos pueden afectar no solo nuestra mente, sino también nuestro cuerpo y nuestras acciones. Los estoicos sabían que todo está conectado. Un pensamiento negativo persistente puede manifestarse como estrés, ansiedad o incluso síntomas físicos como dolores de cabeza o insomnio. Para ellos, la mente no era solo un lugar de reflexión, sino el epicentro de nuestro bienestar físico y emocional. Y aquí entra la práctica de la atención plena, algo que los estoicos ya practicaban mucho antes de que se volviera una moda. La atención plena estoica nos invita a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos, a reconocer su impacto en nosotros y a tomar decisiones conscientes sobre cómo queremos reaccionar ante ellos. Uno de los mayores peligros de los PNA es que, si no los controlamos, pueden convertirse en profecías autocumplidas. Los estoicos lo sabían muy bien. Ellos hablaban de los juicios que hacemos sobre las cosas. Si constantemente pensamos que algo va a salir mal, es muy probable que terminemos saboteándonos a nosotros mismos. Pero, afortunadamente, también creían en la capacidad humana para cambiar estos juicios. Epicteto decía que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino la interpretación que le damos. Y con ese simple cambio de perspectiva podemos transformar una profecía negativa en una oportunidad de crecimiento. Pero, ¿de dónde vienen estos pensamientos negativos? Los estoicos tenían una visión clara sobre esto. Ellos creían que nuestros hábitos mentales, nuestra educación y nuestras experiencias pasadas juegan un papel crucial en la formación de estos pensamientos.
Cada experiencia que vivimos deja una marca en nuestra mente, y con el tiempo, estas marcas se convierten en patrones de pensamiento. Sin embargo, también creían que, con el autoexamen y la educación adecuada, podíamos reconfigurar estos patrones. De hecho, el estoicismo es, en gran medida, una filosofía de automejora. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, más podemos cambiar. Al final del día, todos somos susceptibles a los pensamientos negativos automáticos. Pero algunos de nosotros, debido a ciertos rasgos como el perfeccionismo o la necesidad de control, podemos ser más propensos a ellos. Los estoicos no eran ajenos a estas luchas, pero en lugar de buscar la aceptación externa o luchar contra la incertidumbre, promovían la autosuficiencia emocional. Ellos sabían que al final, la paz interior no viene de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo manejamos nuestro mundo interno. El camino estoico hacia la transformación mental no es fácil, pero es profundamente liberador. Se trata de desarrollar el autoconocimiento y con él la capacidad de desafiar esos pensamientos automáticos que nos limitan. Es un viaje personal, pero uno que vale la pena emprender. Lección 4. Desarrollo de la autodisciplina emocional como estrategia. La autodisciplina emocional es uno de esos pilares que cuando realmente lo entiendes y aplicas, cambia completamente tu forma de vivir. En la filosofía estoica, este concepto no se trata de reprimir emociones o de convertirnos en robots sin sentimientos. No, los estoicos tenían una visión mucho más profunda. Para ellos, la autodisciplina emocional consistía en reconocer nuestras emociones, pero no permitir que ellas dominaran nuestra vida. Séneca, uno de los grandes estoicos, decía que la verdadera libertad viene cuando uno se domina a sí mismo. Si lo piensas bien, es una paradoja. Para ser verdaderamente libre, tienes que aprender a controlarte. Una de las herramientas más poderosas que los estoicos nos ofrecieron es la pausa. Ese pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Piensa en las veces que has reaccionado impulsivamente y luego te has arrepentido. Esa es la falta de pausa. La proairesis, o elección moral, es la capacidad de detenernos un momento antes de actuar y preguntarnos, ¿cómo quiero responder? Esa pausa nos da poder. No podemos controlar lo que los demás nos dicen o hacen, pero sí podemos decidir cómo responder, y no siempre se trata de quedarse callado o no actuar. A veces, la mejor respuesta es firme, pero nace desde un lugar de autocontrol. Los estoicos, como Epicteto, aplicaban esta pausa incluso en los momentos más críticos de sus vidas, demostrando que es una habilidad que se puede practicar, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. Algo que me gusta del enfoque estoico es que no nos pide que reprimamos nuestras emociones. No se trata de ser insensible. Los estoicos hacían una distinción importante entre sentir algo y actuar sobre eso. Es completamente natural sentir enojo, frustración o tristeza. Somos humanos después de todo. Pero lo que los estoicos enseñaban es que sentir no significa que tienes que actuar de inmediato. Puedes observar tus emociones sin dejar que te arrastren como una corriente de agua. La clave está en desarrollar la conciencia emocional. Reconocer lo que sientes, pero tener la sabiduría de no dejar que esas emociones te controlen. Es como ser el capitán de tu propio barco, consciente de las olas, pero manteniendo el rumbo. Y claro, esto no es solo teoría filosófica, tiene aplicaciones prácticas en nuestra vida diaria. Imagina una situación en la que alguien te ofende. El impulso inmediato puede ser responder con ira, pero aquí es donde entra la autodisciplina emocional. ¿Qué tal si, en lugar de eso, te tomas un segundo para respirar y responder desde un lugar de calma? Esa pequeña diferencia en la reacción puede cambiar completamente el curso de la interacción. Y lo mejor de todo es que con práctica se convierte en un hábito. Los estoicos practicaban esto constantemente, no porque fuera fácil, sino porque sabían que era necesario para vivir con integridad y paz.
Algo fundamental en el estoicismo es el cultivo de la racionalidad. ¿Cuántas veces nuestras emociones nos llevan a hacer juicios apresurados? Evaluamos una situación desde el calor del momento y luego, cuando las aguas se calman, nos damos cuenta de que nuestra percepción estaba distorsionada. Los estoicos nos invitan a hacer una pausa y evaluar objetivamente lo que está sucediendo. Séneca decía que nuestras emociones son como humo que nubla nuestra visión. Si dejamos que se disipen, podemos ver con más claridad y tomar decisiones más acertadas. Esa es una habilidad que no solo mejora nuestra vida personal, sino que también fortalece nuestras relaciones y nuestro desempeño en el trabajo. Pero como cualquier cosa que valga la pena, la autodisciplina emocional requiere práctica. Los estoicos sabían que los hábitos no se forman de la noche a la mañana. Es un trabajo constante, día tras día. Y esa constancia es lo que transforma la autodisciplina en un hábito virtuoso. Algo que te define, no porque estés forzándote todo el tiempo, sino porque ya es parte de ti. Un buen ejercicio es empezar el día con una reflexión estoica, preguntándote, ¿cómo quiero enfrentar lo que venga hoy? Y al final del día, hacer un repaso de cómo lo hiciste, sin juicio, solo observación. Ese pequeño hábito te ayuda a afinar tu capacidad de autodominio. Con el tiempo, esta práctica constante empieza a mostrar sus frutos. Te darás cuenta de que ya no reaccionas de la misma manera ante las dificultades. Los pensamientos negativos y las emociones perturbadoras ya no tienen el mismo peso sobre ti. Empiezas a cultivar una mente más resiliente, una que puede enfrentar las adversidades con tranquilidad y claridad. Y al final del día, eso es lo que nos ofrece la autodisciplina emocional. La capacidad de responder a la vida desde un lugar de control y no de reacción. Es un cambio profundo, pero completamente alcanzable. Hoy, más que nunca, necesitamos integrar estos principios en nuestra vida moderna. El estrés, las demandas constantes, las tensiones en nuestras relaciones, todo esto puede ser manejado de manera más efectiva cuando cultivamos la autodisciplina emocional. Y la belleza de esta filosofía es que no necesitas nada externo para empezar. Todo lo que necesitas está ya dentro de ti. Solo se trata de trabajar en ello, de manera constante y paciente. Lección 5. Manejo de pensamientos y emociones. Imagina por un momento que tu mente es como un barco navegando en aguas turbulentas. Las olas de pensamientos vienen y van, algunas más intensas que otras, pero siempre están ahí, moviéndote en distintas direcciones. En el estoicismo, la mente no es ni buena ni mala, es neutral. Es como un instrumento. La diferencia está en cómo lo utilizamos. Los estoicos creían firmemente que lo que nos afecta no son los eventos en sí, sino la interpretación que les damos. Ahí está el truco. Y lo que nos enseñan es a afilar nuestra mente, a entrenarla como se entrena un músculo. No podemos detener las olas, pero podemos aprender a navegar mejor entre ellas. A veces, la vida nos lanza situaciones difíciles, ¿verdad? Pero lo fascinante del estoicismo es su énfasis en que el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, sino de cómo interpretamos lo que ocurre. Es decir, si enfrentas un desafío en el trabajo, tu mente puede verlo como una catástrofe o como una oportunidad de crecimiento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, repetía esta idea constantemente. Lo que importa no es lo que sucede, sino cómo lo percibes. Y aunque puede sonar simple, es increíblemente profundo. Es un ejercicio diario. Cada vez que enfrentamos algo negativo, podemos preguntarnos, ¿qué juicio estoy haciendo sobre esto? ¿Es realmente tan malo o hay una forma diferente de verlo? Ahí es donde empiezas a transformar lo negativo en algo manejable, incluso constructivo. Otro concepto clave en el estoicismo es la dicotomía del control.
Es fundamental para evitar caer en el remolino de pensamientos negativos. Básicamente, nos enseña a diferenciar entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. No tenemos control sobre lo que los demás piensan o hacen, sobre las circunstancias externas, pero sí tenemos control sobre nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras reacciones. Y cuando te enfocas en lo que puedes controlar, algo mágico sucede. Las preocupaciones disminuyen, porque dejas de gastar energía en lo que está fuera de tus manos. Esta es una estrategia poderosa para reducir la ansiedad y los pensamientos negativos que a veces parecen dominar nuestra mente. Marco Aurelio lo dejó claro en una de sus citas más famosas: la calidad de tus pensamientos determinará la calidad de tu vida. Y no podría ser más cierto. Si dejas que tu mente se llene de pensamientos oscuros, tu mundo se verá teñido de esa oscuridad. Pero si vigilas tus pensamientos, si conscientemente diriges tu mente hacia lo positivo, hacia lo constructivo, empiezas a ver el cambio. No se trata de ignorar la realidad o vivir en una fantasía, sino de ser consciente de qué pensamientos permites que ocupen tu mente. Al final, esos pensamientos son los que determinan cómo experimentas el mundo. Las emociones son otra pieza clave en el estoicismo. Los estoicos no decían que debíamos ignorarlas o reprimirlas. Al contrario, entendían que las emociones forman parte de nuestra experiencia humana. Pero la diferencia está en no dejar que nos controlen. Séneca, por ejemplo, hablaba de cómo sentir emociones no es el problema. El problema es dejarnos arrastrar por ellas. Si sientes ira o tristeza, está bien. Lo importante es que no tomes decisiones desde ese estado emocional, que no actúes impulsivamente. Los estoicos practicaban la autorreflexión constante para entender sus emociones y responder desde la razón, no desde el impulso. Y eso es algo que todos podemos aplicar hoy en día. Ahora, ¿cómo traemos todo esto a nuestra vida moderna? Las enseñanzas estoicas son tan relevantes hoy como lo fueron hace 2000 años. Piensa en las veces que has dejado que una pequeña situación arruine tu día entero. Tal vez fue algo en el trabajo, una discusión con alguien, o incluso un simple malentendido. Si aplicas los principios estoicos, puedes empezar a reinterpretar esas situaciones. En lugar de dejar que te consuman, puedes tomar un paso atrás, evaluar lo que está bajo tu control y actuar desde un lugar de calma y claridad. Las personas que han integrado el estoicismo en su vida reportan cambios significativos en cómo manejan el estrés, la negatividad y las adversidades diarias. La resiliencia mental, uno de los mayores beneficios del estoicismo, se construye a través de la práctica constante. No es algo que se logre de un día para otro, pero cada vez que aplicas estas enseñanzas te haces más fuerte. Los estoicos hablaban de la importancia de repetir y repetir estas prácticas hasta que se vuelvan parte de ti. Así es como, poco a poco, desarrollas una mente más flexible, capaz de adaptarse a las adversidades y seguir adelante con serenidad. El estoicismo no es solo una filosofía, es una brújula para la vida, una forma de navegar las tormentas mentales y emocionales que todos enfrentamos. Y si empiezas a incorporar estas ideas poco a poco, te darás cuenta de que no solo reduces la negatividad, sino que empiezas a vivir con más paz, claridad y propósito. Porque al final, la verdadera libertad está en nuestra mente, en cómo elegimos interpretar y responder a la vida. Lección 6. La importancia de rodearse de personas positivas. ¿Alguna vez has escuchado la frase «somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos»? Los estoicos sabían esto mucho antes de que se pusiera de moda. Para ellos, el entorno social, la gente con la que te rodeas, es fundamental. Epicteto hablaba de la contagiosidad de las actitudes, cómo las emociones, las ideas e incluso los comportamientos de los demás pueden afectarnos, para bien o para mal.
Si pasas demasiado tiempo con personas negativas, eventualmente esa negatividad se filtra en tu mente como una gotera constante. Pero si te rodeas de personas que te elevan, que cultivan la virtud, la resiliencia y la positividad, eso también se contagia. A veces, sin darnos cuenta, nos dejamos llevar por influencias que no son las mejores para nosotros. Y el estoicismo nos enseña a estar atentos, a ser conscientes de esas influencias. Un buen ejercicio es reflexionar sobre las personas con las que pasamos más tiempo. ¿Qué efecto tienen en nosotros? ¿Nos motivan, nos desafían a ser mejores o simplemente nos arrastran hacia la negatividad? Los estoicos hacían mucho hincapié en la importancia de los juicios externos. Estos son las opiniones y actitudes de los demás que, si no estamos atentos, pueden influir en nuestras propias percepciones y emociones. No se trata de juzgar a los demás, sino de evaluar si nuestro entorno nos está ayudando a crecer o nos está deteniendo. Lo que necesitas es un círculo social que te eleve. En el estoicismo, las personas que elevan son aquellas que te inspiran, que te apoyan en tus momentos difíciles, pero que también te retan cuando es necesario. No se trata solo de tener amigos que te digan lo que quieres escuchar. El desafío constructivo es clave. Los estoicos entendían la importancia de rodearse de personas que practican la virtud, que buscan el crecimiento constante, y lo interesante es que cuando encuentras a esas personas, no solo te elevan, sino que tú también te conviertes en alguien que eleva a otros. Pero, ¿qué hacemos con esas relaciones que no nos suman, esas que parecen estar llenas de negatividad? El estoicismo nos ofrece una herramienta muy poderosa, la dicotomía del control. No puedes cambiar a las personas, no puedes controlar cómo actúan o piensan, pero sí puedes controlar cómo reaccionas y qué tan cerca decides mantenerlas en tu vida. Establecer límites saludables es fundamental. No significa que debas cortar a todas las personas tóxicas de tu vida de inmediato, pero sí puedes empezar a distanciarte o a manejar esas relaciones de manera que no afecten tu bienestar emocional. Séneca hablaba de mantener la ecuanimidad, incluso frente a la negatividad de los demás. No se trata de evitar por completo a personas difíciles, sino de aprender a no dejarnos arrastrar por su negatividad. Y claro, es fácil hablar de rodearse de personas positivas, pero también es importante recordar que nosotros mismos debemos ser esa fuente de positividad. Los estoicos nos enseñaban a liderar con el ejemplo, a vivir la virtud para que otros la vean y se sientan inspirados. Cuando tú te conviertes en alguien que eleva a los demás, ese efecto comienza a multiplicarse. Es un efecto dominó. Alguien ve tu resiliencia, tu calma ante la adversidad y quiere imitar eso. De repente, no solo te estás beneficiando tú, sino que estás creando una cadena de personas que también buscan mejorar. Algo clave que recomiendan los estoicos es hacer una auditoría regular de tus relaciones. Pregúntate, ¿quién en mi vida me está elevando y quién me está reteniendo? No es una tarea fácil, porque a veces implica tomar decisiones difíciles. Tal vez tienes amistades o incluso familiares que, aunque los amas, no están contribuyendo a tu crecimiento. La acción deliberada es esencial aquí. No significa que dejes de hablarles, pero sí que establezcas prioridades sobre con quién pasas más tiempo. A veces, hacer estos ajustes es necesario para que puedas avanzar hacia una vida más equilibrada. Si te cuesta encontrar personas que compartan estos valores, puedes considerar unirte a grupos o comunidades que practiquen principios estoicos. Estos espacios, ya sean físicos o virtuales, pueden ofrecer un apoyo invaluable. Rodearte de personas que también están trabajando en mejorar su mente y su carácter crea una red de apoyo y motivación mutua. Compartir desafíos, éxitos y fracasos con otros que entienden el valor de la filosofía estoica fortalece tu propio camino y te da la fuerza para continuar.
A largo plazo, rodearte de un círculo social que te eleva no solo te ayudará a eliminar pensamientos negativos, sino que también te proporcionará una base sólida para desarrollar una mente resiliente. Las amistades positivas actúan como un refuerzo constante, recordándote lo que es importante y ayudándote a mantener el enfoque en lo que realmente puedes controlar. Esto no solo es una teoría filosófica, es algo que cambia vidas. He visto personas que, al ajustar su entorno social, han transformado completamente su manera de pensar, de vivir y de enfrentar los desafíos. Es un cambio profundo, pero empieza con una decisión consciente de rodearte de lo mejor. Lección 7. La forja del carácter para vencer la negatividad. La mente es como un jardín. Imagina que cada creencia que tienes, cada valor que guías en tu vida, es una semilla que has plantado. Si esas semillas son buenas, florecerán en pensamientos constructivos, en acciones virtuosas. Pero si dejamos que las malas semillas, como las creencias negativas, se apoderen, todo el jardín se llena de malas hierbas. Los estoicos entendían la mente como un terreno cultivable, un espacio donde tenemos la capacidad y la responsabilidad de elegir qué cultivamos. Cada pensamiento es una semilla. La pregunta es, ¿qué tipo de semillas estás plantando en tu mente? Lo que creemos sobre el mundo, sobre nosotros mismos, sobre los demás, tiene un impacto inmenso en cómo vivimos nuestra vida. Los estoicos sabían que nuestras creencias moldean nuestra realidad. Si crees que la vida es un constante desafío, llena de dificultades insuperables, esa será tu experiencia. Pero si ves esos mismos desafíos como oportunidades para crecer, para fortalecerte, de repente, todo cambia. Una de las técnicas clave que los estoicos practicaban era el cuestionamiento constante de sus creencias. ¿Es esta creencia útil? ¿Está basada en la realidad o en una percepción distorsionada? Desafiar nuestras creencias limitantes es esencial. Reemplazarlas con afirmaciones positivas, basadas en la virtud y en la razón, es el primer paso para transformar la negatividad en fortaleza. Los valores son nuestra brújula interna. Si las creencias son las semillas, los valores son el mapa que guía nuestras decisiones. En el estoicismo, los valores son claros: la virtud, la sabiduría, la justicia, la templanza. Estos son los pilares que, si seguimos, nos llevan hacia una vida de paz interior. Cuando nuestros valores están alineados con principios estoicos, nos movemos en la dirección correcta, sin importar las dificultades externas. Pero si vivimos una vida que no está alineada con nuestros valores, caemos en lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Sabemos lo que es correcto, pero nuestras acciones no reflejan eso, y ahí es donde comienza la frustración y el malestar. Uno de los grandes legados de Sócrates, el maestro de muchos de los estoicos, fue la práctica del autoexamen. ¿Conócete a ti mismo? Esta pregunta no es solo filosófica. Es una herramienta práctica para eliminar pensamientos negativos. Si no te detienes a reflexionar, a examinar tu vida, tus pensamientos, tus acciones, ¿cómo esperas cambiar? Los estoicos nos invitan a hacer un autoexamen diario, a reflexionar sobre nuestros pensamientos y comportamientos para ver si están alineados con nuestros valores. Es una práctica poderosa. Te detienes y te preguntas, ¿este pensamiento me está ayudando o me está frenando? ¿Esta acción está en línea con lo que realmente creo? Con el tiempo, esta reflexión constante aumenta nuestra autoconciencia y fortalece nuestra resiliencia mental. Es importante entender que la coherencia entre lo que pensamos, lo que creemos y lo que hacemos es fundamental en el estoicismo. Si hay una desconexión entre esos tres pilares, empezamos a sentirnos divididos por dentro. La congruencia personal es uno de los pilares de la paz interior en el estoicismo. Si tus creencias están alineadas con tus acciones, si realmente vives de acuerdo con los valores que dices tener, entonces la negatividad pierde su poder. Un ejercicio práctico es simple.
Cada vez que tomes una decisión importante, pregúntate si está alineada con tus valores más profundos. Ese pequeño momento de reflexión puede cambiar por completo el curso de tu día e incluso de tu vida. Pero aquí es donde entra el concepto estoico del progreso moral. Nadie es perfecto. Los estoicos sabían que siempre estamos en proceso de mejorar, de refinar nuestras creencias y valores. No se trata de alcanzar la perfección, sino de hacer pequeños ajustes, de reevaluar constantemente lo que creemos y cómo vivimos. A veces, una creencia que solía ser útil ya no lo es, y está bien dejarla ir. Utilizar la razón estoica nos permite evaluar y ajustar nuestras creencias de manera constante, sin apegarnos a ideas que ya no nos sirven. Al final del día, lo que buscamos es construir una mentalidad resiliente, una que pueda soportar las tormentas de la vida sin quebrarse. Los estoicos practicaban algo llamado premeditatio malorum, o la premeditación de los males. Es una técnica que nos invita a imaginar las adversidades antes de que ocurran, no para vivir con miedo, sino para prepararnos mentalmente. Cuando te anticipas a lo que podría ir mal, entrenas tu mente para mantenerse calmada y clara cuando lleguen los desafíos. Esto fortalece tu capacidad de respuesta ante la negatividad. Y todo esto te lleva a una transición natural hacia una actitud mental positiva, pero no un optimismo ingenuo, sino uno arraigado en principios estoicos. Se trata de desarrollar una perspectiva positiva basada en la realidad, en la aceptación de lo que no podemos cambiar y el enfoque en lo que sí está bajo nuestro control. Esta es la base para vivir con paz, claridad y, sobre todo, con fortaleza mental. Lección 8. Libérate de la negatividad con el desapego estoico. El desapego estoico es uno de esos conceptos que cuando lo entiendes cambia completamente la forma en que enfrentas la vida. Y no se trata de volverte insensible o de no sentir nada. Eso no es desapego. Se trata más bien de una liberación, de soltar el control que crees que necesitas tener sobre las cosas, las personas o los resultados. El desapego en la filosofía estoica es la clave para una libertad mental y emocional. Imagina por un momento cómo sería tu vida si no estuvieras tan atado a las expectativas o a la necesidad de que todo salga como planeaste. Esa sensación de ligereza, de liberarte de las cadenas de la preocupación constante, es lo que los estoicos buscaban cuando hablaban de desapego. Marco Aurelio, uno de los más grandes representantes del estoicismo, nos dejó una enseñanza fundamental. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. Eso es crucial para entender el poder del desapego. Cuando algo sucede, lo que en realidad nos afecta no es el evento en sí, sino cómo lo interpretamos. El desapego te permite poner un espacio entre lo que sucede y tu reacción. Te ayuda a cuestionar esos juicios automáticos que surgen y que muchas veces son los que te llevan al malestar, al estrés o a la frustración. Y aquí es donde está el poder de la perspectiva. Al desapegarte de la interpretación negativa, te das cuenta de que puedes elegir cómo ver cada situación. Puedes ver las cosas desde un lugar de calma, en lugar de ser arrastrado por tus emociones. Otro aspecto clave del desapego estoico es soltar las expectativas. A veces, sin darnos cuenta, nos apegamos tanto a un resultado específico que cualquier cosa que no se alinee con eso nos genera malestar. ¿Cuántas veces has sentido frustración porque las cosas no salieron exactamente como esperabas? Eso es un reflejo del apego. Los estoicos nos invitan a enfocarnos en el proceso, en lo que podemos controlar, y no en el resultado, porque al final del día el resultado está fuera de nuestras manos. Ejercitar este desapego es liberador. Aprendes a aceptar la incertidumbre, a soltar el control y a vivir más en el presente. Y lo mejor de todo es que cuando lo haces, te das cuenta de que mucho del estrés y la ansiedad desaparecen. El desapego también trae claridad mental.
Cuando no estás aferrado a un resultado o a una interpretación rígida de la realidad, tu mente se abre. Es como quitarte un peso de encima. Los pensamientos negativos recurrentes pierden fuerza porque ya no tienen un ancla emocional que los mantenga vivos. Los estoicos practicaban el mindfulness antes de que siquiera existiera esa palabra. Observaban sus pensamientos sin apegarse a ellos, sin identificarse con ellos. Eso les daba una visión más objetiva de la vida, permitiéndoles tomar decisiones desde la razón y no desde el miedo o el deseo. Y claro, no podemos hablar de desapego sin mencionar las relaciones personales. A veces nos apegamos tanto a las personas que construimos una dependencia emocional poco saludable. El estoicismo nos enseña a amar sin depender, a tener relaciones profundas, pero sin basar nuestra felicidad en las acciones o palabras de los demás, porque al final lo que los demás hacen o dicen no está bajo nuestro control. Lo que sí está bajo nuestro control es cómo decidimos relacionarnos con ellos, desde un lugar de amor propio y autosuficiencia emocional. Los estoicos también hablaban del desapego material. ¿Cuántas veces caemos en la trampa de pensar que nuestra felicidad depende de lo que tenemos, de nuestras posesiones? Pero la realidad es que cuanto más te apegas a lo material, más vulnerable te vuelves al sufrimiento cuando esas cosas se van. Séneca decía que debemos disfrutar de lo que tenemos sin aferrarnos, porque nada es permanente. Cultivar la gratitud es una herramienta poderosa para desapegarse. Cuando aprecias lo que tienes en este momento sin la necesidad de que sea eterno, comienzas a vivir con más ligereza. Entonces, ¿cómo empezar a cultivar este desapego en tu vida? Un ejercicio práctico es identificar esos apegos y los pensamientos negativos asociados. Pregúntate, ¿a qué estoy aferrado? ¿Qué pensamientos negativos están surgiendo a partir de ese apego? Luego, visualiza el acto de soltar. Mentalmente deja ir esa necesidad de control, esa dependencia. Puedes desarrollar un mantra personal basado en los principios estoicos, algo como: acepto lo que no puedo controlar y confío en mi capacidad para enfrentar lo que venga. Al final, el desapego no es sobre alejarte del mundo, sino sobre liberarte de las cadenas invisibles que tú mismo te has puesto. Es el camino hacia una resiliencia mental que te permite enfrentar la adversidad con calma, con claridad y sobre todo con fortaleza. Lección 9. Cómo transformar pensamientos negativos en una mentalidad resiliente y positiva. Cuando hablamos de pensamientos negativos, los estoicos tenían una perspectiva muy clara. Esos pensamientos no son más que juicios erróneos que hacemos sobre la realidad. Imagina que cada vez que te enfrentas a una situación difícil, en lugar de aceptar la realidad tal como es, tu mente comienza a crear una historia, una narrativa. Esto es injusto, no puedo manejarlo, todo va mal. Pero para los estoicos, estas interpretaciones son simplemente juicios que hacemos, no la realidad en sí. Y lo más importante, esos juicios están completamente bajo nuestro control. Aquí es donde entra el concepto estoico de la dicotomía del control. No podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos. Y eso, aunque parece simple, cambia todo. Ahora hablemos de la proairesis. Este término estoico hace referencia a nuestra voluntad, a nuestra capacidad de elegir cómo respondemos ante cualquier situación. Imagínate que cada vez que un pensamiento negativo aparece en tu mente, tienes el poder de detenerlo, observarlo y decidir cómo responder. ¿Te dejas arrastrar por él o lo reorientas hacia algo más constructivo? Esa es la esencia de la proairesis, la habilidad de elegir nuestras respuestas mentales. En lugar de dejar que los pensamientos negativos dominen, los reconoces y eliges una respuesta que esté alineada con la razón, con lo que está bajo tu control. Es un cambio de perspectiva que puedes aplicar en cualquier momento.
Una práctica estoica clave para fortalecer la mente ante la adversidad es la premeditatio malorum. Esta técnica consiste en anticipar posibles dificultades futuras. No se trata de ser pesimista, sino de preparar tu mente para lo que pueda venir. Al hacerlo, disminuyes el impacto emocional de esos eventos cuando ocurren. Por ejemplo, si anticipas que algo en el trabajo puede no salir como esperas y te preparas mentalmente para esa posibilidad, cuando sucede, ya no te golpea con la misma fuerza. La idea es que, al familiarizarte con los posibles desafíos, te vuelves más resiliente y menos propenso a caer en espirales de pensamientos negativos cuando las cosas no van como planeaste. El estoicismo también coloca un énfasis profundo en la virtud como el pilar de una mentalidad fuerte. Sabiduría, justicia, coraje y autocontrol. Estas son las 4 virtudes cardinales del estoicismo. ¿Por qué son tan importantes? Porque cuando cultivas estas virtudes, creas una base sólida para enfrentar cualquier adversidad. La sabiduría te permite ver las cosas como realmente son, sin distorsiones. La justicia te recuerda que debes actuar con integridad, sin importar las circunstancias. El coraje te da la fortaleza para continuar, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Y el autocontrol es esa capacidad de no dejarte llevar por impulsos destructivos. Cuando construyes tu vida en torno a estas virtudes, los pensamientos negativos pierden poder, porque estás alineado con algo más profundo, más fuerte. Uno de los conceptos más hermosos del estoicismo es la perspectiva cósmica. A veces, nuestros problemas parecen tan grandes, tan abrumadores, que se apoderan de nuestra mente. Pero los estoicos nos invitan a dar un paso atrás y mirar la vida desde una perspectiva más amplia, más universal. ¿Qué tan importantes son nuestros problemas cuando los comparamos con la vastedad del universo? Este ejercicio de ampliar nuestra perspectiva nos ayuda a relativizar los desafíos, a no darles más peso del que realmente tienen. Un problema que hoy parece monumental, visto desde la perspectiva del tiempo y el cosmos, puede volverse insignificante. Es un ejercicio de humildad y de liberación. Y por supuesto, no podemos olvidar el amor fati, ese amor al destino. Los estoicos nos enseñan a amar lo que sucede, tal como es. No se trata de resignarse, sino de aceptar con gratitud cada cosa que la vida nos presenta, incluso las dificultades. Porque cada adversidad trae consigo una lección, una oportunidad de crecimiento. Cuando adoptas esta mentalidad, dejas de ver los eventos negativos como enemigos y empiezas a verlos como aliados en tu desarrollo personal. Es una forma poderosa de transformar lo negativo en algo positivo. Algo que también es clave en el estoicismo es el diálogo interno. Los estoicos eran grandes maestros de la autoobservación y la reformulación de pensamientos. Cuando un pensamiento negativo aparece, en lugar de dejarlo correr sin control, puedes detenerte y preguntarte, ¿es este pensamiento útil? ¿Está basado en la realidad? Luego, reformúlalo desde una perspectiva más estoica. Es un diálogo constante contigo mismo, uno que te ayuda a redirigir esos pensamientos hacia algo más constructivo. Por último, la gratitud es una herramienta estoica que, aunque simple, tiene un impacto profundo en nuestra mentalidad. Cuando empiezas a enfocarte en lo que tienes, en lugar de lo que te falta, cambias por completo tu enfoque mental. La gratitud nos ancla al presente, nos recuerda que ya tenemos mucho por lo cual estar agradecidos, y eso automáticamente disminuye el poder de los pensamientos negativos. Un simple ejercicio es escribir cada día 3 cosas por las que estás agradecido. Es una práctica que puede parecer pequeña, pero que con el tiempo transforma tu forma de ver la vida. Así que cuando hablamos de pasar de la oscuridad a la luz en términos de nuestra mentalidad, el estoicismo nos ofrece un camino claro. No se trata de ignorar lo negativo, sino de transformar cómo lo enfrentamos, de cultivar una mente fuerte, resiliente y capaz de ver más allá de los obstáculos inmediatos.
Lección 10. Cultivando una perspectiva a largo plazo para vencer la negatividad. Piensa en cómo los estoicos veían el tiempo. Para ellos era algo valioso, finito, pero también liberador. Marco Aurelio lo resumió perfectamente. Recuerda cuán breve es el tiempo que tenemos para vivir. Todo pasa y se olvida. Esta visión nos enseña que cuando enfrentamos pensamientos negativos, esos momentos también pasarán. Todo, lo bueno y lo malo, es temporal. Así que cuando te sientas atrapado por la negatividad, haz una pausa y recuerda que ese pensamiento no durará para siempre. El tiempo, en su inmensidad, lo desvanecerá. Es liberador darse cuenta de lo poco permanentes que son nuestras preocupaciones. Si puedes interiorizar esto, reduces el poder de la negatividad sobre ti. Una técnica que puedes usar es proyectarte en el futuro. Cuando enfrentes un problema que parece insuperable, pregúntate, ¿cómo veré esto en un mes, en un año, en 5 años? Al tomar distancia, te das cuenta de que muchas de las cosas que hoy parecen cruciales, en el futuro no tendrán tanto peso. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones que parecían abrumadoras en su momento, pero ahora las ves como simples anécdotas? Ese es el poder de la proyección futura. Te permite minimizar el impacto emocional del presente, viendo los problemas desde una perspectiva más amplia. Prueba a hacerlo la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo y verás cómo esa distancia temporal alivia el peso de la situación. Para los estoicos, la vida es cíclica. Lo bueno y lo malo van y vienen. Nada es permanente. Esto es clave para entender cómo liberar nuestra mente de la negatividad persistente. Saber que los momentos difíciles no son eternos te da la fortaleza para soportarlos con calma y también te ayuda a no aferrarte a los momentos de placer, porque ellos también pasarán. Internalizar esta visión cíclica es fundamental para no quedar atrapado en la desesperación ni en la euforia. Todo está en constante cambio, y esa es una de las realidades más liberadoras. Los obstáculos no son enemigos, son oportunidades. Séneca lo expresó mejor que nadie. La dificultad es lo que despierta al genio. ¿Cuántas veces has mirado atrás y te diste cuenta de que las situaciones más difíciles fueron las que más te hicieron crecer? El estoicismo nos invita a reenmarcar los problemas. En lugar de verlos como barreras, los vemos como escalones necesarios en nuestro desarrollo. La próxima vez que enfrentes un desafío, detente un momento y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo me hará más fuerte? Esa simple pregunta puede transformar tu perspectiva por completo. Y es que, cuando cultivas una perspectiva a largo plazo, la paciencia se convierte en tu aliada. Los estoicos sabían que todo lo que vale la pena lleva tiempo. No puedes apresurar el crecimiento, ni forzar la calma en medio de la tormenta. Al pensar en el tiempo de esta manera, te das cuenta de que no hay necesidad de ser tan duro contigo mismo. La paciencia contigo mismo reduce la autocrítica, porque entiendes que todo proceso lleva tiempo. Practicar esta paciencia poco a poco te enseña a ser más compasivo con tus errores y limitaciones. La vida, según los estoicos, es un maratón, no una carrera de velocidad. La vida no se trata de llegar lo más rápido posible a la meta, sino de mantener el ritmo, de avanzar con constancia. Cuando adoptas esta metáfora, aprendes a manejar la frustración de una forma más sana. Ya no estás corriendo desesperado para llegar a algún lugar, sino que disfrutas el viaje, sabiendo que cada paso es una oportunidad para crecer, no solo un medio para un fin. Finalmente, los estoicos practicaban algo llamado contemplación cósmica. Es un ejercicio mental que te ayuda a ver tus problemas desde una perspectiva universal. Si te observas desde el punto de vista del cosmos, desde la inmensidad del universo, tus problemas parecen mucho más pequeños. No es que no importen, pero te das cuenta de que no son tan grandes como tu mente a veces los pinta. Este ejercicio te da claridad, te libera del agobio inmediato y te permite ver las cosas desde una óptica mucho más serena.
La clave es integrar esta perspectiva a largo plazo en tu vida diaria. Puedes hacerlo a través de pequeños rituales, como recordarte cada mañana que el tiempo es finito, que todo pasa, o reflexionando al final del día sobre cómo los problemas que enfrentaste hoy probablemente se vean diferentes con el paso del tiempo. Cuando adoptas esta visión estoica del tiempo, transformas cómo ves tus desafíos y en lugar de ser aplastado por la negatividad, comienzas a vivir con más calma, más paciencia y sobre todo con una mente más fuerte y resiliente. Lección 11. Desenmascarando al enemigo interno. Los pensamientos negativos, desde la perspectiva estoica, son como serpientes escondidas en la hierba. Se camuflan entre los juicios que hacemos sobre el mundo y a menudo no nos damos cuenta de su presencia hasta que ya nos han mordido. Para los estoicos, estos pensamientos no son la realidad en sí, sino interpretaciones distorsionadas de ella. El problema es que si no los moderamos, se convierten en pasiones, esas emociones descontroladas que nos apartan de la razón y nos arrastran al caos. Y ese es el primer paso para liberarte. Reconocer que esos pensamientos no son la verdad absoluta, son simplemente juicios erróneos que puedes corregir. Para neutralizar esos pensamientos, primero necesitas desarrollar una mayor autoconciencia. Aquí es donde entra la prosoche, o atención, un concepto clave del estoicismo. Es como un radar interno que te permite detectar cuando estás cayendo en patrones de pensamiento negativo. ¿Cuántas veces te has dejado llevar por una preocupación o una frustración sin darte cuenta? La prosoche te ayuda a estar alerta, a notar esos pensamientos justo cuando comienzan a aparecer. Un buen ejercicio es hacer pequeñas pausas durante el día y preguntarte, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo me siento? Esto te permite detectar esos pensamientos antes de que crezcan y se arraiguen en tu mente. Una vez que identificas esos pensamientos, la técnica del reframing o reformulación te permite transformarlos. Los estoicos hablaban de fantasiai, que son las primeras impresiones que recibimos de una situación. Pero esas impresiones no siempre son correctas, así que la clave está en reformularlas, en buscar una nueva perspectiva. Por ejemplo, si piensas esto es un desastre, puedes reformularlo como esto es un desafío, pero tengo los recursos para enfrentarlo. Es un pequeño cambio en la forma de ver la situación, pero ese cambio es poderoso. A veces, todo lo que necesitas para salir del espiral negativo es detenerte, observar el pensamiento y buscarle su opuesto positivo. El mindfulness no es algo moderno, los estoicos ya lo practicaban. Para ellos la clave estaba en estar presente, en prestar atención al aquí y a la ahora. Cuando estás completamente presente, los pensamientos negativos pierden fuerza. Dejan de arrastrarte hacia el pasado o hacia el futuro y te anclas en el momento presente, que es lo único que realmente puedes controlar. Un ejercicio simple pero efectivo es detenerte unos minutos cada día, respirar profundamente y enfocarte solo en lo que está ocurriendo ahora. Eso te ayuda a romper con las cadenas de pensamientos negativos que intentan llevarte a otros lugares. Imagina tu mente como un jardín. Los pensamientos negativos son como malas hierbas que si no las arrancas de raíz se extienden y acaban dominando todo el espacio. Los estoicos sabían que el cultivo de una mente sana era un proceso continuo, un trabajo diario. Debes podar esas malas hierbas regularmente. ¿Cómo? A través de la reflexión, la reformulación y la atención plena. No es algo que haces una vez y ya está. Es un hábito que construyes con el tiempo, un hábito de cuidar de tu mente como cuidarías de un jardín que aprecias. Otra técnica valiosa es la premeditatio malorum, o la anticipación negativa. Los estoicos no evitaban pensar en las adversidades, al contrario, se preparaban mentalmente para ellas. Cuando anticipas que las cosas pueden salir mal, te preparas emocionalmente. Y eso reduce el impacto de los pensamientos negativos cuando algo realmente ocurre.
No se trata de ser pesimista, sino de estar mentalmente listo para cualquier eventualidad, lo que te da una calma imperturbable frente a lo inesperado. El diálogo interno es otra herramienta poderosa. Los estoicos nos invitan a tener una conversación constante con nosotros mismos. Cuando detectes un pensamiento negativo, no lo aceptes sin cuestionarlo. Pregúntate, ¿es este pensamiento racional? ¿Está basado en hechos o en mis temores? Al desafiar esos pensamientos con lógica, empiezas a debilitarlos. Puedes decirte a ti mismo, esto no está bajo mi control, así que no tiene sentido preocuparme. Este tipo de diálogo te empodera y te da el control sobre tu mente. Finalmente, los estoicos practicaban la revisión diaria. Al final de cada día, reflexionaban sobre lo que habían hecho y pensado. Es un momento para analizar tus patrones de pensamiento. ¿Qué pensamientos negativos te dominaron hoy? ¿Cómo podrías haber respondido de manera diferente? Este ejercicio te permite identificar patrones recurrentes y corregirlos, y lo mejor es que, cuanto más lo practicas, más fácil se vuelve. Es como entrenar un músculo. Con el tiempo, te vuelves más fuerte, más resiliente. Así que, en lugar de dejar que esos pensamientos negativos te dominen, puedes aprender a identificarlos, reformularlos y finalmente eliminarlos. Todo esto requiere práctica, pero los resultados son poderosos. Una mente más tranquila, más enfocada y sobre todo libre de las cadenas que tú mismo puedes deshacer. Lección 12. La perspectiva estoica sobre la imperfección. Cuando hablamos de la imperfección desde la perspectiva estoica, lo primero que necesitamos recordar es que los estoicos no veían la vida como algo que debía ser perfecto, ni esperaban que las cosas salieran siempre de acuerdo a sus deseos. Epicteto nos lo dejó claro. No exijas que las cosas ocurran como tú quieres, desea que sucedan como suceden y tu vida irá bien. ¿Y qué significa esto? Significa que gran parte de nuestra frustración y ansiedad viene de exigir a la vida un nivel de control que no tenemos. Esperamos que todo salga a la perfección, que las personas sean exactamente como deseamos y que los eventos se alineen con nuestras expectativas. Pero la verdad es que la vida, como cualquier proceso natural, es imperfecta. Cuando adoptas esta perspectiva, empiezas a soltar ese control rígido y con ello la frustración que alimenta los pensamientos negativos. El desapego de expectativas irreales es uno de los principios clave del estoicismo. Aceptar la realidad tal como es, sin tratar de ajustarla a nuestras fantasías, es la forma más directa de vivir con menos estrés. Los estoicos nos enseñan a ajustar nuestras expectativas al mundo, no al revés. Un buen ejercicio para empezar es detenerte a analizar tus expectativas diarias. Pregúntate, ¿estoy esperando demasiado de mí mismo, de los demás o de una situación? Al ajustar estas expectativas y hacerlas más realistas, verás cómo los pensamientos negativos comienzan a perder fuerza. Te das cuenta de que el mundo no está en tu contra, simplemente no está hecho a tu medida, y eso está bien. El error, para los estoicos, no es algo que deba causarnos vergüenza o malestar, sino una oportunidad de aprendizaje. Los errores son inevitables y son, de hecho, nuestras mejores herramientas para crecer. Cada vez que te equivocas no es un fracaso, es una lección. Piensa en cuántas veces has aprendido algo valioso a través de tus errores. Ese es el enfoque que los estoicos cultivaban. Reencuadrar nuestros errores nos permite verlos con menos dureza. ¿Te equivocaste hoy en algo? Perfecto, ahora sabes más que antes. Este cambio de mentalidad, de ver el error como una oportunidad en lugar de una catástrofe, es lo que fomenta una mente resiliente. La autocrítica constructiva es otro aspecto esencial del estoicismo. El autoexamen es fundamental para mejorar, pero no debe convertirse en una herramienta de autodestrucción. Los estoicos nos invitan a practicar la autoevaluación sin juicio excesivo. No se trata de fustigarte por cada error, sino de analizar tus acciones con un enfoque objetivo. Pregúntate,
¿Cómo podría haber hecho esto mejor? Sin culparte, sin añadir una capa de negatividad. Esta práctica, si se realiza de forma equilibrada, reduce la negatividad autodirigida y te impulsa a ser mejor, pero con compasión. Parte de esa compasión estoica es aplicarla no solo a los demás, sino también a ti mismo. No solo aceptas que los demás son imperfectos, sino que tú también lo eres. Y eso está bien. Los estoicos sabían que todos cometemos errores y fomentar esa comprensión hacia uno mismo y los demás es clave para cultivar una mentalidad más sana. Si alguien te decepciona, en lugar de enojarte, recuerda que ellos también están luchando con sus propias imperfecciones, al igual que tú. Ese simple cambio de perspectiva puede transformar la forma en que ves a los demás y cómo te ves a ti mismo. El perfeccionismo es una trampa en la que muchos caemos, pero desde una perspectiva estoica, enfocarse en el proceso, en lugar de en un resultado perfecto, es liberador. No tienes que hacerlo todo perfectamente bien. Lo importante es el esfuerzo y el progreso que haces cada día. Al soltar el control excesivo, al permitir que las cosas fluyan como deben, reduces la ansiedad y los pensamientos negativos que provienen de querer que todo sea exactamente como lo imaginaste. Vivir en el presente es otra de las prácticas fundamentales para los estoicos. En lugar de quedarnos atrapados en lo que pudo haber sido o en lo que podría ser, los estoicos nos invitan a enfocarnos en el ahora. Practicar la atención plena al presente no solo nos libera de la preocupación por el futuro o el arrepentimiento por el pasado, sino que también nos permite disfrutar de lo que está frente a nosotros. Cada vez que te encuentres rumiando sobre algo que no salió bien, detente, respira y pregúntate, ¿qué está ocurriendo ahora que merece mi atención? Finalmente, los estoicos veían la imperfección no como una debilidad, sino como una fuente de fortaleza. Lo que nos hace únicos, lo que nos desafía, es precisamente lo que nos da la oportunidad de crecer. Reinterpretar nuestras imperfecciones como características únicas en lugar de defectos es un paso poderoso hacia una mayor autoestima y una mente más fuerte. Y si, en lugar de luchar contra tus imperfecciones, las abrazaras como parte de lo que te hace humano. La verdadera fortaleza está en aceptar y usar esas imperfecciones a tu favor, no en esconderlas. Así que cuando piensas en la imperfección, recuerda, es parte de lo que nos hace avanzar, aprender y mejorar. No es algo que debas temer, sino algo que puedes usar como una herramienta para construir una vida más auténtica, más equilibrada y más libre de los pensamientos negativos que suelen atraparnos. Lección 13. Forjando una mentalidad estoica resiliente. Cuando piensas en eliminar los pensamientos negativos, el primer paso es darte cuenta de que muchos de esos pensamientos provienen de tu postura mental y física. ¿Alguna vez te has sentido hundido y tu cuerpo simplemente lo refleja? La filosofía estoica nos enseña a adoptar una postura erguida, tanto en la mente como en el cuerpo. Piensa en tu postura física. Cuando te paras con la espalda recta y la cabeza en alto, proyectas fortaleza, no solo hacia los demás, sino también hacia ti mismo. Este simple ajuste puede tener un impacto sorprendente en cómo te sientes. El cuerpo y la mente están conectados, y si puedes entrenar tu postura para ser más fuerte y más firme, también entrenarás tu mente para que sea más resiliente. Y no olvidemos el poder de exteriorizar nuestros pensamientos. A veces, lo que nos hunde es mantener todo dentro, pero compartir tus preocupaciones, ya sea con alguien cercano o incluso escribiéndolas en un papel, puede ser una forma poderosa de aclarar tu mente. Cuando los pensamientos permanecen en nuestra cabeza, pueden parecer más grandes de lo que realmente son. Al expresarlos, ganamos perspectiva. Además, el simple acto de ponerlos en palabras nos obliga a buscar soluciones racionales. Así que no subestimes el poder de hablar. Es como un ejercicio de vulnerabilidad controlada, donde eliges compartir lo necesario para liberar espacio mental,
sin perder el control de la situación. Una técnica clave en el estoicismo para el dominio mental es la meditación. Pero no pienses en largas horas de silencio. Estamos hablando de pausas mentales breves, momentos en los que te detienes, respiras profundamente y resetear tu mente. Esta técnica puede usarse en cualquier momento del día, justo cuando sientes que los pensamientos negativos empiezan a apoderarse de ti. La respiración consciente es tu ancla, te mantiene presente. Un truco que puedes intentar es el vaciado mental, en el que durante unos minutos te concentras únicamente en tu respiración, dejando que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarte a ellos. Este ejercicio, aunque simple, te ayuda a tomar el control sobre los pensamientos que decides dejar en tu mente. Y hablando de control, otra herramienta poderosa que puedes utilizar son las afirmaciones positivas. Desarrollar tus propios mantras estoicos, basados en principios de fortaleza y autocontrol, te ayudará a reconfigurar esos patrones mentales negativos que se han arraigado con el tiempo. La repetición constante de estas afirmaciones va reprogramando tu mente, reemplazando esos pensamientos tóxicos por un diálogo interno más empoderador. No se trata de decirte a ti mismo que todo es perfecto, sino de recordarte que tienes el control de cómo decides responder a lo que te ocurre. Otra práctica que quizás no asocies inmediatamente con el estoicismo, pero que está profundamente conectada con su esencia, es la creatividad. Actividades como la escritura, el dibujo o la música no solo son formas de expresión, sino también de canalizar esas energías negativas en algo constructivo. Cuando te enfrentas a un desafío, en lugar de enfocarte en lo que no puedes cambiar, utiliza esa energía para crear. Es una forma de transformar lo negativo en algo productivo, algo tangible que incluso puede ayudarte a encontrar soluciones innovadoras para tus problemas. Y cuando sientas que tu mente está saturada, busca la naturaleza. Para los estoicos, el entorno natural nos recuerda nuestra pequeñez y nos ayuda a poner las cosas en perspectiva. Las caminatas reflexivas o simplemente sentarte en un lugar tranquilo y observar el entorno te anclan al presente. Te das cuenta de lo insignificantes que son muchas de tus preocupaciones comparadas con la vastedad del mundo natural. Es una práctica simple, pero enormemente efectiva para aclarar tu mente. Finalmente, no podemos olvidar la gratitud. Los estoicos nos enseñan que una mente agradecida es una mente resiliente. Tomar unos minutos cada día para enumerar las cosas por las que estás agradecido, desde las más simples hasta las más profundas, es una forma efectiva de contrarrestar la negatividad. Al enfocarte en lo que tienes, en lugar de en lo que te falta, estás entrenando tu mente para ver el mundo desde una perspectiva de abundancia y no de carencia. Entonces, como puedes ver, el camino para eliminar los pensamientos negativos no es un misterio. Es cuestión de práctica diaria, de adoptar herramientas milenarias que han probado su eficacia una y otra vez. Y lo mejor de todo es que están a tu alcance. Solo necesitas el compromiso de empezar hoy mismo. Hemos recorrido juntos las estrategias estoicas que te ayudarán a vencer la negatividad y a forjar una mentalidad inquebrantable. Recuerda que tus pensamientos no te definen, y con las herramientas adecuadas puedes transformar tu mente y tu vida. Te invito a reflexionar sobre lo aprendido y a aplicar estas lecciones en tu día a día. Si este contenido te ha sido útil, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo más estrategias para fortalecer tu bienestar mental. Dale like al video y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestros videos. Si has llegado hasta el final de este video, eres una persona dedicada, comprometida con el aprendizaje y el crecimiento personal. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando conocimiento y trabajando para convertirte en la mejor versión de ti mismo.
Recuerda que el aprendizaje es un viaje continuo y gratificante. Comenta "Soy una nueva versión" para saber que llegaste hasta aquí.